Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, viernes 27 de junio del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes y bienvenidos y bienvenidas para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice el Salmo 119, versículo 105. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría, la inteligencia, la prudencia, como dice ahí en Proverbios capítulo 2 del versículo 1 al 5, para que ustedes y yo conozcamos el temor de Dios, para que ustedes y yo aprendamos a hacer la voluntad de Dios, para que ustedes y yo, como dice en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22, desechemos todo lo malo de nuestra vida y recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y que no nos contentemos con escucharla solamente, sino que la pongamos por obra, y así seamos dichosos y así seamos bienaventurados al poner por obra la palabra de Dios, la cual escuchamos, como dice en Santiago 1:25. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Repitan conmigo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, de tu inteligencia, para que al alimentarme de tu palabra, la reciba en mi corazón con humildad y no me contente con escucharla solamente, sino que la ponga por obra y perseverando en ella, alcance la salvación. A ti, Divino Espíritu, sea toda la gloria, toda la honra, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 15, del versículo 3 al 7. Entonces les dijo esta parábola. ¿Quién de vosotros que tiene 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a buscar la que se perdió hasta que la encuentra? Cuando la encuentra, se la pone muy contento sobre los hombros y llegando a casa, convoca a los amigos y vecinos y les dice: alegraos conmigo, porque he hallado la oveja que se me había perdido. Os digo de que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tienen necesidad de conversión. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy se celebra la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, de esa gran misericordia que el Señor tiene hacia ustedes y hacia mí. Salmo 103, versículos del 8 al 10. El Señor es clemente, es misericordioso, es lento a la ira, es rico en clemencia, no nos trata a nosotros como se merecen nuestros pecados. Salmo 30, versículo 5. Su enojo dura un instante, mas su misericordia dura toda la vida. Por eso siempre debemos de pedirle al Señor, como dice Mateo capítulo 11, versículo 28 en adelante: Señor, haz que mi corazón sea semejante al tuyo, manso y humilde de corazón. Así debemos de pedirle siempre al Señor Jesucristo. Hoy en el Evangelio de hoy, el Señor Jesucristo nos manifiesta su misericordia y nos recuerda que es un Señor misericordioso, pero que ustedes y yo no debemos de aprovechar de esa misericordia y seguir viviendo en una vida mundana o una vida pagana, porque hay muchos cristianos que pueden tener el nombre de cristiano, pero el apellido no sería, como decía un santo de la iglesia: mi nombre es cristiano, mi apellido católico, sino más bien su nombre es cristiano, su apellido es pagano, porque así son muchos.
consciente o inconscientemente se llaman cristianos. Pero con su obrar, con sus obras, dicen totalmente lo contrario. Tito 1:16 dirá, profesan conocer a Dios y con sus obras reniegan, creando divisiones, creando chismes, calumniando, con envidias, con odios, con tantas cosas que nos apartan de Dios. Dios quiere nuestra conversión. Dice ahí en 2 de Pedro 3:9, no se tarda Dios en cumplir su palabra, como algunos lo suponen, sino que utiliza de su paciencia para que todos lleguen a la conversión. El anuncio de la palabra debe de tener el efecto en cada uno de nosotros que nos lleve al arrepentimiento y a la conversión. Decía San Pedro, Hechos 3:19, arrepiéntanse y conviértanse. ¿De qué sirve que solamente nos alimentemos de la palabra del Señor y nos emocionemos? Conozco a muchos que al leer la palabra de Dios y se emocionan, pero luego se olvidan que acaban incluso de leer la palabra de Dios y con sus obras le niegan al Señor. Ojalá que el Señor nos dé esa fortaleza, esos dones del Espíritu Santo para que a ustedes y a mí no nos pase eso, si nos pasa que nos arrepintamos y volvamos a levantarnos. Decía el Papa Francisco, cuando uno se cae, lo importante no es la caída, sino el volver a levantarse. Lo peor que una persona puede hacer es caerse y permanecer caído. Si se cae, tenemos que volvernos a levantar. Si pecamos, Jesús dejó el sacramento de la confesión, Juan 20:23. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes ustedes no le perdonen, le quedan sin perdonar. Y volvemos a levantarnos otra vez, porque el Señor es misericordioso. Dice en el Evangelio de hoy, entonces les dijo esta parábola. ¿Quién de ustedes que tiene 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va en busca de la que se perdió hasta que la encuentra? Cuando la encuentra, se la pone muy contento en los hombros, llegando a casa convoca a los amigos y vecinos y le dice, alegraos conmigo, porque he hallado a la oveja que se me había perdido. Entonces, cada uno de nosotros somos importantes para el Señor. Dite a ti mismo, yo soy importante para el Señor me ama, el Señor viene en mi encuentro, espera mi conversión. Muy importante, en Ezequiel 24:16 dice el Señor a los pastores que no pastoreaban bien a su rebaño, dice, yo buscaré a la oveja perdida, encontraré a la que está herida, le curaré a la que está enferma. Y esa oveja perdida, enferma, esa somos tú y eres tú y soy yo. ¿Por qué? Porque, como dice San Pablo allí en Romanos capítulo 7, del versículo 14 en adelante, él dice como somos de carne, estamos inclinados al pecado. A veces hacemos el bien, a veces terminamos haciendo el mal que no queremos y no hacemos el bien que sí queremos. Pero ahí es donde Jesús sale a nuestro encuentro y nos llama y viene en busca de ti y de mí para que volvamos y estemos con Él. Para eso Él dejó los sacramentos que son signos sensibles de la gracia de Dios, instituidos por Jesucristo, para que ustedes y yo logremos la santificación y la salvación de nuestras almas. El Señor es tan misericordioso que nos da cada día para que nos acerquemos a Él, para que le demos la gloria a Él, para que recibamos su palabra, para que nos arrepintamos, para que nos convertamos. Cada día nos debe llevar e impulsar a la conversión y no tomarlo como que si nos mereciéramos un día más de vida, mis hermanos y mis hermanas. Salmo 103 del versículo 8 al 10 nos dice que Dios no nos trata como se merecen nuestros pecados. Imaginémonos que Dios nos tratara conforme se merece cada pecado que hacemos, porque siempre pecamos de palabra, de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión, y siempre pecamos. Imagínense que Dios nos tratara que Dios nos tratara tal como se merecen nuestros pecados. Él es un Dios misericordioso, pero por eso no aprovechemos de su gran misericordia. Porque muchos tienden a pensar, incluso religiosos y religiosas, oh, Dios es amor, Dios todo perdona. Son la sectita de los amorosos. Dios es amor, pero Dios es también un justo juez. Hebreos capítulo 12, del 22 al 23, nos dice que Dios es juez.
Entonces, no aprovechemos de la gran bondad del Señor. Más bien, como dice segunda de Pedro 3:9, dice que aprovechemos este tiempo, cada día que Él nos da para convertirnos. Ahora, si hay la necesidad de convertirnos, obviamente eso inicia por el anuncio del Evangelio. Dice por ahí en Romanos 10:14, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han oído? ¿Cómo irán a aquel a quien no han creído? ¿Cómo creerán si no se les predica? Y a veces nosotros podemos decir, yo quiero conocer a Dios, pero nos da pereza de leer la Sagrada Escritura. Incluso llegamos a decir, a algunos religiosos y religiosas llegan a decir que la oración nomás es suficiente, el testimonio es suficiente. Así lo hizo San Francisco de Asís, y cuenta una historia que no es ni bien contada de San Francisco de Asís, que por testimonio. No, mis hermanos, Evangelii Nuntiandi número 22 dice que por más bonito testimonio que sea, a la larga queda incompleto si no viene acompañado por un anuncio explícito de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Así que quitémonos de la cabeza aquellos que piensan, oh, por el testimonio, hablan de testimonio y ni siquiera dan testimonio. Otros dicen, oh no, la oración, solamente la oración. ¿No han leído que Romanos 10:17 dice que la fe viene a través de la predicación de la palabra de Dios? No estoy diciendo que la oración no es importante. La oración es importantísima, pero es una parte integral de nuestra fe. No se puede apartar la palabra de Dios de la oración. La palabra de Dios debe de ir juntos. Por eso en Hechos 6:4 dicen los apóstoles, nos vamos a dedicar al ministerio de la oración y la palabra de Dios. Nos dedicaremos a la oración y a la palabra de Dios. Entonces, aquellos que dicen, a mí me han dicho personalmente, hermano, es que la oración es importante, la palabra de Dios, y les da rabia cuando escuchan la palabra de Dios. Lo que a mí me viene a la mente ese momento, digo, Juan 8:47, dice, el que es de Dios, escucha la palabra de Dios. ¿De qué lado estamos ustedes y yo? El que es de Dios, escucha la palabra de Dios. Por eso es importante, mis amados hermanos y hermanas, que nuestra vida cristiana sea una vida de oración iluminada por la palabra de Dios, que vaya acompañada por un buen testimonio de cada uno de nosotros. Que vivamos lo que escuchamos, lo que recibimos, lo que proclamamos, lo que predicamos. Cosa que debemos hacer todos. Recuerden que para ser un buen cristiano hay 5 pasitos que debemos seguir. Primero, conocer nuestra fe. Segundo, celebrar nuestra fe. Tercero, vivir nuestra fe. Cuarto, extender nuestra fe. Y quinto, defender nuestra fe. Eso no es que, bueno, de aquí voy a tomar lo que a mí me gusta. No, les explico rápidamente. El conocer la fe, celebrar la fe y vivir la fe brotan del bautismo al convertirnos en sacerdotes, profetas y reyes. Y el extender y defender la fe brota del sacramento de la confirmación. Así lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1285, que todos los bautizados se unen más íntimamente a la Iglesia, que a través del sacramento de la confirmación reciben una gracia especial del Espíritu Santo y se convierten en auténticos testigos de Cristo para extender y defender la fe. Y hay cuantos que no les gusta extender la fe, y cuando otros extienden, o que les molesta. O los que nos apasiona la apologética, que es una rama integral de la fe. No hay que supravalorarla ni infravalorarla, la apologética. Hay que darle su valor en su justa dimensión. Es parte de nuestra fe, pero es importante. Y muchos dicen, oh no, que eso es pelear con los evangélicos. En realidad se llaman católicos, pero de nombre. No son católicos de convicción verdaderos. Les he citado el catecismo de la iglesia. Así lo dice el magisterio de la iglesia. No lo dice este blanquito de ojos azules. No, eso lo dice el catecismo de la iglesia. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, que cada día, cada momento, lo que hagamos, en lo que hagamos seamos testigos de Jesucristo, que cuando recibamos la palabra de Dios, el anuncio del Evangelio, el querigma, el primer anuncio nos debe de impulsar al arrepentimiento, y eso nos debe de llevar a la conversión.
Muchos se quedan también estancados en el arrepentimiento. Escuchan la palabra de Dios y, oh, bueno, y empiezan a dar suspiros de dolor. Oh, Dios mío, he estado pecando. Pero siguen ahí. Entonces tenemos que ser esos cristianos con coraje, que no nos quedamos aquí, sino que damos el siguiente paso, que es la conversión. ¿Y qué es la conversión? Abandonar las acciones malas, los malos vicios y encaminarnos hacia Jesucristo, que es el camino, la verdad de la vida, Juan 14:6, iluminados por su palabra, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Así que, mis amados hermanos y hermanas, pidámosle al Señor que cada día ustedes y yo vivamos para darle la gloria a Él, y también que seamos un testimonio, una persona de las cuales anunciamos el Evangelio a los demás para que se acerquen a Jesucristo, y que no seamos de aquellos, como dice en Tito 1:16, que profesan conocer a Cristo y con sus obras le niegan, y de esa manera, con su mal testimonio, también podemos alejar, con nuestro mal testimonio podemos alejar a las personas en lugar de acercarlas a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el buen pastor. Él es el quien da la vida por ustedes y por mí. Él es el manso y humilde de corazón, que espera que ustedes y yo seamos así también. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo, como dice en 1 Corintios capítulo 16, del versículo 23 al 24. Mi nombre es Carlos Pauta. Les envío un abrazo de corazón a corazón. Que el Señor les bendiga y les proteja, como dice en Números capítulo 6, versículo 24.